Vale, vamos a comenzar con la segunda parte de este tema de motivación. Vi que me preguntaron mucho sobre exámenes, tanto de septiembre como si tengo algunos del AVEX, o si puedo subir más exámenes y demás de tanto de investigación como de psicobiología, como de motivación. Y que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, los de Calatayud de unos años, pero les faltan otros o les faltan preguntas y demás de todo eso. Entonces os iba a enseñar que estoy intentando hacer un Patreon y demás para poder subir todo eso, porque no es casi imposible subir todos los exámenes. Y desde el 2010 hasta el 2020 son 10 años de cada materia y cada vídeo es 1 hora o por ahí, entonces es casi interminable. Lo que hice durante casi un mes ahora es recopilar todos los exámenes desde el 2010 hasta el 2020, incluidos todos los que existan o que se puedan conseguir de AVEX con todas las preguntas y demás, y recopilarlos todos en un solo archivo. Entonces coger un PDF y poner examen 2010, 2011, 2012, 13, 14, así hasta el 20, de todas esas materias, con todas las respuestas ya buscadas en el libro y demás, corroboradas de que están todas perfectamente, y después averiguar si alguna de esas preguntas, como por ejemplo, mira, es un ejemplo que os quiero mostrar, de fundamentos de investigación 2010, y cada una de las respuestas colocadas. Psicobiología, por ejemplo, 2010, todas las preguntas. Entonces es un archivo de ¿cuánto? 144 páginas. Son todos los exámenes, por orden, puestos por el tipo, vistos desde la parte de febrero, que sería el primer parcial, y los de septiembre de dicho parcial también. Esto también lo haré después con los del segundo parcial y demás. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es esto, básicamente. Entonces, esto sería el rollo. Vas bajando y vas teniendo todo hecho de cada examen y demás. Claro, pero todo esto lleva mucho trabajo, porque son muchísimos exámenes, son más de 100 exámenes. Y claro, en cada materia. Y tienes que ir mirando y que vaya bien, y cada pregunta que vaya en lo demás, y sobre todo las preguntas de problemas matemáticos y demás. También lo tengo para motivación. Lo hice para todos los exámenes de motivación desde el 2010 hasta el 2020 incluido. De hecho, todo esto lo fui pensando a medida que me iban preguntando por YouTube. Me iban preguntando, oye, pues ¿no tendrás el del 2019? ¿No tendrás el del 2020? ¿No tendrás tal? Y yo, sí, bueno, te lo intento pasar, o te intento pasar esto. Pero después pensé, si lo hago todo y lo meto en un solo archivo, uno de los problemas básicos que tenía era el que la gente no lo pueda buscar a la hora de darle a la búsqueda aquí. Tú le das a la búsqueda, y si bajas un examen de Calatayud o de cualquier lado, no puedes buscarlo, porque son como imágenes que están metidas dentro de ese archivo. Entonces tú lo que buscas son palabras, pero las palabras no las entiende porque lo lee como imagen. Entonces lo que hice fue traspasarlo todo a escrito. Entonces tú ahora, si quieres buscar cualquier cosa de motivación regulada por el ambiente, o quieres poner Atkinson o cualquier cosa, lo escribes y directamente te lo va a poner, ¿no es? Atkinson, le das. Entonces tú, cuando quieres estudiar o quieres repasar cualquier cosa o necesitas buscar algo sobre una pregunta de cualquier examen, le vas dando a Enter y vas viendo como todos los Atkinson que aparece ahí, aparece. Y es una forma de saber cuáles son las preguntas que se repiten, cuáles no se repiten tanto, cuáles me interesa a mí más saber. Lleva su rollo. Entonces, la idea era ponerlo fuera del trabajo que dé, que me da igual subir los vídeos y todo eso, que es una forma yo de aprender y que a los demás les sirva también. Lo tienes para estudiar, y en vez de tener que andar buscándolo tú, pues mira, ya te aprovechas de los vídeos que se van subiendo y demás. Pero esto de los exámenes ya es algo hecho ya de una en una, escribiendo y pasando, y claro, lleva su rollo. Entonces lo que pensé fue, lo pongo directamente en un Patreon o cualquier cosa, y la gente que le interese más, ¿sabes?, fuera de los vídeos, fuera de lo que estudie cada uno independientemente, a quien le interese tener el archivo con el proceso de poder leerlo o buscar todo, con este rollo de buscar, pasado directamente a PDF, y tener desde que se ha creado la materia hasta el día de hoy
que es la mejor forma después si tú quieres, fuera de que te estudies el libro y de que estudies por apuntes y que hagas ejercicios y de que veas vídeos, es muy importante saber el banco de preguntas que tiene la UNED, que es en lo que se basa para utilizar todo esto. Entonces juegas con una ventaja muy clara si tú ya conoces esas 500 o esas 1000 preguntas que tienen en el banco. Si tú las haces, quieras o no, pues vas a tener una ventaja bastante importante. Y se trata de eso, básicamente. Era para explicar un poco cuál era la idea de hacerlo del Patreon para a quien le interese, lógicamente, y poder acceder a todo eso. Y nada, era un poquito poner eso para que lo veáis. Después, yo por ejemplo para el segundo cuatrimestre pues tocaría emoción, atención, aprendizaje, si no recuerdo mal. Y esas materias pues haré lo mismo. Seguiré subiendo los vídeos, seguiré haciendo exactamente lo mismo, ayudando a toda la gente que pueda o que intente ayudar. Pero después aparte intentaré crear contenido en el tema de Patreon, ya hecho por mí aparte. Bueno, los vídeos también son hechos por mí, pero quiero decir, hechos ya con bastante más trabajo detrás. Y cualquier cosa que necesitáis, pues ya hay mucha gente que me pregunta, incluso mandando mensajes y demás de oye, ¿no tendrás esto? O ¿cómo va este ejercicio? Que no tengo muy claro cómo se calcula esto. Y respondo sin ningún tipo de problema. Aparte no soy ni profesor ni mucho menos, ¿sabes? Simplemente lo estudio y algunas cosas que me sé medianamente, y si puedo ayudar a alguien pues de maravilla. Así que nada, era por enseñaros un poquillo eso de los exámenes. Yo creo que es muy útil, sinceramente. Yo simplemente llevo desde el 2019, el año pasado empecé. Cogí unas materias para ver qué tal se me daría, justo cuando acabara de trabajar. Y me fue bien. Entonces dije, bueno, pues voy a ver si sigo. Y ahora cogí las que me quedaban para terminar ese año. En general fueron todos así con notables aproximadamente, así que por ahora el método a seguir a mí personalmente me funciona. No significa que le funcione a todo el mundo, lógicamente, pero yo espero que sí. Y el tema de los exámenes creo que es un punto muy fuerte a la hora de, ya no digo ni de aprobar, sino de sacar una nota bastante buena. Así que quien quiera tiene total libertad. Lo creé hoy, hace unas horitas o por ahí. Pero bueno, ya subí un archivo. Intentaré, yo que sé, dentro de 2-3 días subir el otro. Subí, por ejemplo, de exámenes de fundamentos de la investigación en psicología, todos los exámenes, en un solo archivo, donde directamente es exactamente como esto, de exámenes de fundamentos de investigación. 158 páginas, y que van poniendo las respuestas, Pues lo mismo para psicobiología, lo mismo para motivación, etc. Entonces intentaré hacerlo para todos, porque es la única forma de cubrir, si no es absolutamente imposible andar subiendo. Voy a seguir subiendo los vídeos igual, pero quiero decir, 1 hora y media por vídeo explicando un tema, otra hora y media para explicar otro tema, otra hora y media para hacer este vídeo, este ejercicio. Y entonces para los exámenes lo veo mucho más útil poder que os podáis descargar un documento donde vienen todos y que cada uno ya lo vaya repasando independientemente de querer ver un vídeo o no. Y seguro que es mejor. O al menos eso es lo que yo creo. Así que bueno, fuera de la charla y de todo, vamos a colocar esto un poquitín así. Y vamos con la segunda parte que es a lo que íbamos. La segunda parte del tema 7 de motivación, que me había quedado, que hice la mitad, que tira bastante hacer 1 hora y media seguidas así sin parar. Así que, a ver, vamos a mirar que quede esto medianamente, que no se me vea a mí tanto. Ahí. Vale, pues vamos allá. Hacer un poquitito más grande. Ah, sí. Perfecto. Vale. Pues vamos allá. El castigo. En el castigo, la ejecución de la respuesta provoca la aparición de un estímulo aversivo, por lo que es básicamente un procedimiento para reducir la aparición de una conducta, tanto en su intensidad como en su frecuencia. Pero atención, recuérdese que en el capítulo 6 se definió el reforzador como aquel estímulo que aumentaba la probabilidad de una respuesta, y por ello debe quedar claro desde el principio que en el castigo no hay refuerzo porque el sujeto crea expectativas de la situación que le llevan a no responder, ya que su respuesta implicaría recibir el estímulo aversivo.
La finalidad del castigo es la no emisión de la conducta, y en este sentido, castigo se opone a refuerzo. Por otra parte, debemos distinguir el castigo de la situación de evitación-escape, ya que el objetivo del castigo es, como acabamos de indicar, motivar para dejar de emitir una conducta, y en la situación de escape o en la de evitación, sin embargo, el sujeto se encuentra motivado a dar aquella respuesta con la que evita o en la que escapa del estímulo aversivo. Inicialmente se pensó que el castigo solo motivaba la desaparición temporal de la conducta, pero no la eliminaba, por lo que se han llevado a cabo muchos estudios para comprobar la efectividad real del castigo y para investigar las condiciones en las que se podía aplicar. Fruto de esos trabajos se han establecido una serie de variables que dentro de unos límites afectan a los resultados del castigo. Intensidad del estímulo aversivo. Los estudios con animales y humanos han demostrado que la eficacia del castigo depende de su intensidad e inicialmente al menos se debe presentar en su máxima intensidad para alcanzar mayores niveles de motivación. Experimentalmente se ha comprobado que se producirá menor supresión de la conducta si se utiliza al principio un castigo suave y se va incrementando gradualmente su intensidad hasta tal punto que intensidades altas posteriores no surten los resultados previstos. Igualmente se sabe que un castigo débil tiene poco efecto sobre la conducta que se pretende eliminar, y en cualquier caso dicho efecto es transitorio. Duración del estímulo desagradable. Cuanto más prolongado dentro de unos límites sea el castigo, mayor efecto supresor tendrá. Contingencia del castigo. Para que sea eficaz siempre se debe administrar el castigo ante la conducta inadecuada. Esto es, siempre se debe producir la contingencia. Si no se aplica de forma continua el estímulo aversivo, la respuesta tardará más en suprimirse. Se ha demostrado que con programas de castigo intermitentes, la conducta persiste durante más ensayos. Los delincuentes que delinquen una y otra vez y son puestos en libertad inmediatamente tienen mayor posibilidad de repetir la conducta por las expectativas que desarrollan sobre los efectos de sus actos. Efecto de la demora. Esta variable influye sobremanera en el grado de supresión de la respuesta. Para que sea eficaz un castigo debe aplicarse de inmediato. Demoras entre la emisión de la respuesta y la aplicación del estímulo desagradable producen menor supresión de la respuesta. Si a un cachorro se le regaña por comerse una zapatilla, pasadas unas horas del desastre, el animal no aprenderá las consecuencias de su conducta. Disponibilidad de una respuesta alternativa. La disponibilidad de una fuente alternativa de premio aumenta enormemente el efecto supresor del castigo. Es decir, si a la vez que castigamos una respuesta motivamos a que realice el sujeto otra conducta premiada, la probabilidad de ocurrencia de la respuesta castigada disminuirá drásticamente. Si se manipulan bien las variables expuestas, se podrá controlar los efectos del estímulo desagradable sobre la supresión de la conducta, y así este procedimiento será eficaz. No obstante, su mal empleo o su utilización constante provocan ansiedad en el que lo padece. Asimismo, se ha comprobado que cuando se vive en un ambiente donde se emplea continuamente el castigo para eliminar conductas, posteriormente también se recurrirá con más frecuencia a él en las interacciones con los demás. Uno se hace finalmente más agresivo. Esta consecuencia es tan importante que conviene tomar buena nota de ella. Tal y como indica Reeve en 2010, el castigo provoca 4 tipos de efectos. El efecto primario consistente en la supresión de la conducta que se pretende castigar, el efecto físico que abarca aquellas consecuencias físicas directas, el dolor en muchos casos, el efecto social que implicaría las reacciones sociales y quizá jurídicas por la conducta castigada e incluso las secuelas sociales del castigo a otras personas próximas a la persona castigada. Si un político comete un acto de prevaricación, recaen los efectos de ese castigo a su grupo político y a su familia. Y finalmente los efectos secundarios. El castigo provoca 6 efectos secundarios. Conductas emocionales aparejadas a los efectos del castigo, como el miedo y la rabia. 2. Conductas de escape y huida. Se intenta escapar de la persona que inflige el castigo. 3. Sustitución de la respuesta castigada por otra igualmente no deseada. Se castiga a un niño por gritar y empieza a dar patadas. 4. Facilitación de la respuesta que provoca que la conducta castigada se incremente. Si se le castiga por gritar, gritará más. Supresión generalizada de las conductas semejantes y así el castigo se generaliza a otras conductas. Si se regaña a un niño por gritar, deja de hablar. Modelamiento negativo. El modelado es una forma de aprendizaje consistente en aprender una conducta al observar su ejecución en otra persona y las consecuencias que conlleva. Se verá posteriormente. El modelado negativo se refiere al modelado de conductas no deseadas en ambientes naturales.
en las conductas delictivas, un ladrón aprende de otro, porque observa que las consecuencias de su conducta son más beneficiosas, el botín, que el castigo que puede recibir por ello, que sería la condena. Una situación a señalar, con secuelas muy dañinas para el que la padece, es aquella en la que se expone a un sujeto a estímulos aversivos, de los que no se puede escapar. En esos casos se produce un estado que se denomina indefensión aprendida, e induce fundamentalmente a que no se sepa responder ante otras situaciones. Genéricamente, la indefensión aprendida provoca un retraso en futuros aprendizajes si se recibe previamente contingencias incontrolables. Cuando un sujeto muestra indefensión aprendida, se considera incapaz de evitar otras situaciones desagradables y en general se ve inepto para dar solución a cualquier situación con la que se tenga que enfrentar. Este caso justifica el comportamiento de la persona que sufre malos tratos, al sentirse incapaz de escapar de la situación posterior. De todas las teorías explicativas al respecto, la más completa es la de las expectativas que se crea el sujeto acerca de la falta de control sobre los eventos, que además transfiere a otras situaciones. En el siguiente capítulo se verá con más detalle. Punto número 4. Los niveles de motivación en la extinción. Si la ejecución de una conducta no va seguida del estímulo esperado, la intensidad de la respuesta decrece y su probabilidad disminuye hasta que llega un momento en que desaparece. En esta situación, denominada la extinción, la motivación del sujeto por ejecutar la conducta desciende, dado que ya no está incentivada para realizarla. No se nos puede pasar por alto que en la vida diaria la extinción puede ser tan adaptativa como la adquisición, ya que es lógico pensar que si una conducta deja de recibir las consecuencias que provocaba su repetición, es más económico dejar de responder. Si, por ejemplo, la ratita, en la caja de Skinner, aprieta la palanca pero no recibe premio por ello, después de varios ensayos cambiará sus expectativas sobre la situación y dejará de responder. E igualmente cesarán las rabietas del niño, que utiliza como potente arma para salirse con la suya, si se le deja de prestar atención. Inicialmente, cuando desaparece el estímulo apetitivo, el sujeto incrementa tanto el número como la magnitud de sus respuestas debido a su nivel de motivación, y a su vez aparece una reacción emocional intensa de frustración por la falta de consecuencias esperables de su conducta, que en algunos casos produce agresividad. Aunque durante la extinción la respuesta deja de emitirse, no quiere decir que ésta haya desaparecido completamente, ilustrando el ejemplo de la rabieta. Cuando al niño inicialmente se le deja de hacer caso, perseguirá a los padres por toda la casa gritando e incluso subirá los decibelios. Una forma de medir la extinción es comprobando las veces que el sujeto da la respuesta cuando no se presenta el estímulo apetitivo. Así, por resistencia a la extinción, se entiende el número de veces que se sigue emitiendo la respuesta, aunque las consecuencias de dicha conducta no se presenten, debido al nivel motivacional alcanzado durante la adquisición de la respuesta. Las variables que afectan a la extinción se miden por los efectos que producen en dicha resistencia. Las más destacables son: la contingencia estímulo reforzante conducta motivada empleada en la fase de adquisición es determinante de la resistencia a la extinción que manifiesta la conducta. La diferencia en adquisición de la respuesta entre los programas de refuerzo continuo y los programas de refuerzo parcial, que ya hemos visto que provocaban adquisiciones diferenciales de la respuesta, es mucho más pronunciada cuando se compara su efecto sobre la extinción de la respuesta. De esta forma, una conducta que se ha adquirido consiguiendo siempre el premio ante su ejecución se extinguirá más rápidamente porque se cambiarán antes las expectativas sobre la posible ejecución. Que una conducta se haya adquirido recibiendo ante su ejecución unas veces el premio y otras no. Con programas de refuerzo parcial, la extinción se produce más lentamente que con reforzamiento continuo. Veamos, como ya hemos estudiado, una conducta que se premia en todos los ensayos. Se adquiere antes que aquella otra en la que se dispensa el premio, solo en algunas ocasiones. Sin embargo, el nivel motivacional de la conducta premiada continuamente desciende rápidamente cuando deja de administrarse el premio y se extingue más deprisa. Si el aprendizaje se ha efectuado en distintos ambientes, la extinción es más difícil, dado que se ha creado más expectativas en distintas claves contextuales. El efecto de la magnitud de la recompensa depende de la cantidad de veces que se haya ejecutado la conducta, de tal forma que al igual magnitud, un entrenamiento largo provoca mayor resistencia a la extinción, mientras que un entrenamiento breve produce menos resistencia. La demora del premio durante la adquisición provoca mayor resistencia a la extinción cuando se han empleado demoras diferentes mientras se aprendía la conducta, es decir, distintas demoras del premio enlentecen la extinción de la conducta. En el caso de haber utilizado la misma demora, entonces dicha variable no afecta a la extinción.
Punto número 5. La actividad como motivadora de la conducta. Hasta este momento hemos visto que el reforzador se definía como aquel estímulo que incrementaba la probabilidad de una respuesta. También hemos estudiado que actúa como reforzador todo aquello que disminuye la necesidad biológica del sujeto, y a ese tipo de motivo se le conoce como motivo innato. El capítulo 4 está dedicado a ello. Pero por condicionamiento clásico, comprobamos que se podía establecer un condicionamiento de segundo orden, en el que un EC producía un RC, lo que sería estímulo condicionado, producía una respuesta condicionada, por estar emparejado con aquel, cuyas propiedades motivadoras eran adquiridas. El estímulo en el EI, en ese nuevo condicionamiento, había actuado el EC en un condicionamiento previo. Ahora vamos a exponer otros planteamientos que indican que no solo los estímulos pueden actuar como reforzadores de una conducta, sino la propia actividad puede comportarse como reforzadora si motiva la repetición de otra conducta. David Premack, en 1971, elaboró la teoría de la probabilidad condicionada, también conocida como principio de Premack, en la que mantiene que actuar como reforzador cualquier actividad cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor que la conducta exigida. Premack postula que cuando una conducta se hace contingente con otra, la más probable servirá de reforzador a la menos probable, pero no al contrario. Es decir, dadas dos respuestas cualesquiera, la respuesta más probable puede motivar al sujeto para emitir la respuesta menos probable. Creó una situación experimental en 1971, en la que una rata sedienta, a través de una rueda de actividad, podía acceder a la bebida. Así, la sed se convirtió en el reforzador de correr. En esas circunstancias, la rata corría para saciar la sed. La conducta de beber actuaba de reforzador. Posteriormente, invirtió el proceso, en este caso la rata tenía acceso continuo al agua, por lo que no tenía la necesidad de entrar en la rueda de actividad. Pues bien, ahora la rata bebía y después corría. El correr se había convertido en reforzador de la conducta de beber, lo que es, la actividad de lo que nos está hablando. Con la situación experimental se comprueba que actividades con alta probabilidad refuerzan las actividades de baja probabilidad. Al observar el porcentaje de tiempo que un sujeto dedica a una actividad, podemos comprobar sus preferencias, que obviamente son subjetivas. Ahora imagine una situación en la que se ofrece a un grupo de personas que elijan entre dos tipos de actividades: pintar un cuadro o escribir un cuento. Pues como es de esperar, y según sus gustos personales, unas escogen pintar y otros escribir. Para aquellas personas que prefieren pintar, el pintar se convierte en una actividad reforzante, mientras que para las personas que prefieren escribir, la escritura se convierte en lo reforzante. Como se puede observar, lo reforzante es la actividad que facilita el estímulo reforzador. Por ejemplo, comer, beber, escapar, jugar. Y no es el estímulo, como habíamos visto hasta ahora. Lo que es reforzante en sí, caramelos, agua, este estímulo pasará a ser parte de la conducta consumatoria. La teoría de Premack tiene gran repercusión en la psicología, dado que permite que siempre se pueda encontrar un motivo para el aprendizaje de una conducta nueva. Basta con fijarse en el repertorio de conductas del sujeto y emplear aquella que realice con más frecuencia, para reforzar la que se desee que adquiera. Así, un niño con autismo, con el que es difícil interaccionar por su propia patología, si se observa que mira continuamente las láminas de un libro, que es la conducta más frecuente, se puede emplear este como reforzador cuando presente respuestas de aproximación al adulto, que es la conducta muy poco frecuente. Timberlake y Allison, en 1973, propusieron la hipótesis de la privación de la respuesta al comprobar que también podían actuar como reforzadores aquellas conductas del sujeto que ocurrían con menor frecuencia, siempre y cuando esa conducta poco frecuente estuviese restringida, comer helados, por ejemplo. Según los autores, observando la actividad de los organismos, es posible predecir cuándo la oportunidad de emitir una actividad se convertirá en reforzadora de otra, e incluso postulan que se puede comprobar que una actividad de poca probabilidad de ocurrencia se puede convertir en reforzadora de otra de mayor frecuencia. En posteriores investigaciones, estos mismos autores desarrollaron su hipótesis inicial al comprobar que, en condiciones normales, los sujetos emiten el menor número de respuestas contingentes para sacar el máximo provecho a los reforzadores, o lo que es lo mismo, se busca emitir el menor número de respuestas para conseguir el reforzador. De esta forma, cualquier actividad, sea más o menos frecuente, se puede convertir en reforzadora de otra, lo que han denominado teoría de la distribución conductual, convirtiéndose la hipótesis de la privación de la respuesta en un caso particular de esta nueva teoría.
La hipótesis de la distribución conductual, curiosamente, surgió en el campo de la economía, y viene a indicar lo que se pretende, que es que a través de reforzadores adecuados el sujeto llega a tener una adaptación correcta de su tiempo y actividades. En este sentido, parte de que los organismos hacen una distribución de sus actividades que les resulta lo más agradable posible, por lo que pretenden mantenerla frente a los cambios. Así, si se perturba ese plan de actividades óptimo, el sujeto deberá cambiar su conducta para volver a regular ese cambio. Desde dicha teoría se plantea que, como los organismos hacen una distribución adaptativa de sus actividades, lo que se intenta, durante el condicionamiento, es romper dicha distribución para condicionar la realización de una tarea previa del sujeto a la ejecución que se desea implantar. Así, durante el condicionamiento, se redistribuye el tiempo de una forma diferente a como había hecho el propio sujeto, por lo que dentro de la situación que se le impone, se pretende que llegue a su propia distribución adaptativa. Por ejemplo, si un niño dedica más tiempo a jugar a la consola que a estudiar, y deseamos que lógicamente sea al contrario, habrá que cambiarle esa distribución de su tiempo, y el niño estudiará para poder acceder a lo que realmente quiere. Desde aquí podemos afirmar que con la manipulación de los reforzadores se puede intervenir en la conducta, a través de su nivel de motivación, y no siempre el sujeto es consciente de ello. Punto número 6. La motivación y el aprendizaje observacional. Hasta ahora hemos estudiado el aprendizaje como una experiencia directa del sujeto con su medio, pero es una realidad innegable que los seres humanos aprenden comportamientos no solo al ejecutarlos, sino también, y quizá principalmente, por ver realizarlos a los demás y observar las consecuencias que tienen en el otro. Aparece una figura, la 7.9, que nos pone que los gimnastas imitan al monitor para conseguir su forma física. Vale, el término imitación proviene del griego mímesis, que hacía referencia al aprendizaje a través de la imitación de las conductas y de modelos abstractos en los estilos literarios. Aunque la imitación no es una actividad exclusivamente del hombre, dado que se ha observado en pájaros, ratas, gatos, delfines, perros y principalmente en monos, sí se ha comprobado una relación directa entre nivel cognitivo y grado de imitación, de tal manera que está demostrado que a mayor complejidad del sistema nervioso no solo aumenta el número de conductas imitativas, sino también su calidad y sus mecanismos de control. Lo que es incuestionable para todos los estudios del tema es su valor de supervivencia, lo superficial de la economía, que supone un aprendizaje de este tipo. Pues si la capacidad de aprendizaje se redujera a la experiencia directa con la situación, la posibilidad de adquisiciones de nuevas conductas se vería seriamente limitada. Imaginemos que tuviéramos que aprender todo desde el principio, sin que nos sirviera la experiencia de los demás, o extremando la situación, que tuviéramos que ser atropellados para aprender que no se cruza con un semáforo en rojo. En el ser humano es tan importante la imitación que de este fenómeno se han aprovechado todas las culturas, y por ello se han utilizado modelos para implantar conductas ecológicamente válidas. Si bien esos modelos, que juegan un papel fundamental en la conformación de la conducta y la modificación de las normas sociales, pueden ser muy diferentes en unos medios y otros. Pero hagamos un inciso, y vayamos al caso contrario. En cuanto al establecimiento de modelos socialmente perniciosos y al peligro que encierran en ellos. Pensemos durante un momento en la televisión como medio de comunicación de masas que indudablemente crea corrientes de opinión y provoca patrones a seguir, y reflexionemos en aquellos programas basura que crean una gran expectación y en los que se da importantes cantidades de dinero para que asistan a un plató cierto tipo de individuos que cometieron hechos delictivos. Retransmitiendo la entrevista se refuerza esa conducta, puesto que se recibe dinero por asistir a contarlo, y lo que es peor, se muestra un modelo no deseable para la sociedad, pero que no es tratado como tal, no se muestra rechazo, sino que se le da popularidad. Como hemos visto, la imitación tiene gran incidencia en los aspectos sociales, y se le ha denominado dentro de la psicología como aprendizaje observacional, social o modelado, dado la influencia que posee el modelo para el sujeto que observa, pero también ha recibido otros nombres como aprendizaje vicario, por no tener los sujetos experiencia directa, sino mediatizada por un modelo, y aprendizaje sin ensayo, al no precisar ningún tipo de realización motora. Aunque toda la terminología al respecto se puede considerar equivalente, nosotros vamos a emplear el término de aprendizaje observacional, con las siglas AO. Es indudable el papel que desempeña la imitación en el desarrollo de la conducta humana. Un bebé inicia sus balbuceos como respuesta a los de sus padres, y en esa interacción mutua se produce el avance de sus potencialidades. Luego copia a sus hermanos de mayor edad y aprende de sus compañeros de juego,
En la adolescencia imita a sus amigos y ya de adulto reproduce los modelos sociales. El entorno familiar es un modelo tan determinante en el desarrollo de la personalidad que tendemos a repetir conductas observadas en la infancia, aunque en su momento no se estuviera de acuerdo con ellas. En ocasiones, cuando se crece en un ambiente de violencia o alcoholismo, se tiende a reproducir esos mismos modelos en la madurez. Pero el papel de la imitación no se delimita a este bosquejo superficial, sino por el contrario, va más allá, dando cuenta de gran cantidad de adquisiciones en las que a veces incluso se mezcla la ejecución de la conducta con la observación de esa misma conducta en un modelo. En el juego del ajedrez, a la vez que se compite, se aprenden estrategias del adversario. Punto 6.1. Tentativas explicativas de la imitación. Un primer intento por dar explicación a la imitación se proporciona desde las teorías instintivistas, que ya hemos visto y que consideraban la capacidad de imitar como una tendencia innata o instintiva. De ese modo, la influencia que ejercía un modelo sobre un observador se debía a que éste se encontraba dotado de un instinto imitativo, y así el hombre reproducía de forma inconsciente la conducta de los demás por una propensión innata a ello. Desde estos planteamientos se trata de una conducta de copia, con lo que se limita sobremanera las posibilidades del aprendizaje observacional. Como ya hemos visto en el capítulo anterior, desde el conductismo se rechazó la posibilidad de plantear la imitación como un instinto, ya que suponía la existencia de un impulso interno entre el estímulo, lo que es la conducta de otro, y la respuesta, que es imitar la conducta, pasando a considerarse una conducta aprendida en términos asociacionistas. Posteriormente, se busca dar una explicación a este comportamiento desde el condicionamiento clásico. Para dicho condicionamiento, la única condición necesaria y suficiente para la aparición y mantenimiento de la conducta de imitación es la contigüidad espaciotemporal entre la situación observada y la posibilidad de emitir la respuesta a imitar. La imitación se produciría por el condicionamiento pauliano de verbalizaciones, respuestas motoras o emocionales y estímulos sociales similares, que adquirirían la capacidad motivacional por asociación. Todas las teorías asociacionistas explican cómo la conducta aprendida previamente puede ser provocada por la acción de otros, pero no dan cuenta adecuadamente de la manera en que se adquieren respuestas nuevas. Desde los planteamientos del condicionamiento operante, se considera que para producirse la imitación es preciso que exista un sujeto motivado al que se refuerce y un observador, lo que significa, en otras palabras, que para aprenderse la conducta debe ser reforzada y para ello tiene que ser ejecutada. De esta forma, las conductas que corresponden a las acciones del modelo se reforzarán, pero no aquellas divergentes, convirtiéndose la conducta de las demás en señal para ejecutar la propia respuesta, y seleccionando uno mismo, de su propio repertorio, aquellas respuestas del modelo que son reforzadas. Se establece la imitación como una contingencia, ED, R y el ref. Se entiende ED como la conducta a imitar, que actúa como estímulo discriminativo, la R como la respuesta imitada y el ref como reforzador. Este modelo presenta tres limitaciones en cuanto que la respuesta debe existir previamente en el repertorio de la conducta de la persona que imita, dado que está sobradamente comprobado que se puede ampliar el repertorio de conductas a través de la imitación, en cuanto que se exige que exista un reforzador para que se adquiera la conducta, ya que se aprende la conducta observándola sin necesidad de un reforzador. Y por último, en cuanto que considera que se debe ejecutar la conducta una vez observada, cuando se ha comprobado que existe la imitación demorada, posteriormente el modelo operante establece el concepto de imitación generalizada para explicar la conducta imitativa sin un refuerzo contingente, dado que es el modelo quien recibe el reforzador, no el observador. Se llega a suponer que si se recompensa consistentemente la reproducción del modelo, la similitud conductual entre la conducta del modelo y la propia adquiere propiedades reforzantes secundarias. Por tanto, tenderemos a manifestar una frecuencia alta de determinadas conductas imitativas que por su valor de recompensa se verán fortalecidas y mantenidas aún no habiendo sido reforzadas externamente. El problema que plantea ese tipo de teorías en su insuficiencia para explicar la aparición de conductas imitativas en aquellas situaciones en que no se dispensa refuerzo ni al modelo ni al observador. Punto 6.2. Justificaciones cognitivas del aprendizaje observacional. La explicación cognitiva de la imitación parte de que el modelo expuesto anteriormente de estímulo-respuesta es escaso, por lo que recurre a representaciones cognitivas por parte del observador de la conducta del modelo, mientras que el modelo realiza la acción
surgen procesos simbólicos, antes de efectuarse ningún tipo de respuesta y sin necesidad de ningún reforzador. En este contexto, el refuerzo pasaría a definirse como el cambio en la conducta de los observadores en función de la observación de las consecuencias que acompañan a las actuaciones de los demás. El máximo representante de esta postura es Albert Bandura, quien elaboró la teoría del aprendizaje social, que tiene como punto principal considerar que el ser humano se encuentra fundamentalmente inmerso en un medio social, por lo que gran parte de lo que se aprende lo consigue al observar la conducta de los demás, y a través de esa observación, además de adquirir creencias, conocimientos, reglas, etc., aprende la utilidad de ciertas conductas, por las consecuencias que conllevan. La teoría del aprendizaje social fue posteriormente ampliada, pasándose a denominar teoría social cognitiva en 1986, que parte de tres supuestos. Las interacciones recíprocas. Según Bandura, la conducta se explica según el modelo de reciprocidad triádica, en el que la conducta, los factores cognitivos y el entorno son factores determinantes y se influyen mutuamente. Factores cognitivos, ambiente, conducta. El modelo de reciprocidad diádica no implica que las influencias siempre tengan igual peso, es decir, a veces un elemento determina mayor manera el aprendizaje que otro. Por ejemplo, cuando a una persona se le permite elegir entre dos tipos de conductas, los factores personales tendrán más peso, mientras que en el caso de una situación de peligro, los ambientales determinarán la conducta. No obstante, la mayoría de las veces el comportamiento es fruto de la interacción de los tres elementos. Veámoslo con un ejemplo. Suponga que quiere aprender a jugar al mus y que un jugador avezado se ofrece a enseñarle las distintas jugadas. El medio influye en sus cogniciones. Usted, a su vez, hace preguntas. Sus cogniciones determinarían esa conducta. Y entonces el experto le vuelve a explicar sus dudas, que es la conducta que influye en el medio. Finalmente, el jugador experto determinará qué es lo que tiene que enseñarle para que pueda jugar sin problemas al mus. El medio determina las cogniciones que determinan a su vez la conducta. Usted decide empezar a jugar e intenta no quedar como un novato, que es la conducta influye en las cogniciones. Y de vez en cuando vuelve a preguntar al jugador experto las cogniciones influyen en la conducta, que influye en el medio. El aprendizaje directo y el aprendizaje vicario. Bandura considera que el aprendizaje implica un procesamiento de la información en el que los datos del entorno y del individuo se analizan y procesan. Asimismo, establece dos tipos de aprendizaje: el directo, en el que se aprende las consecuencias de la propia conducta, y aquel en que se aprende vicariamente. De esta forma vicaria se acelera el aprendizaje, dado que se evita tener que ejecutar todo tipo de conductas para aprenderlas, y generalmente las actividades complejas se mejoran en gran parte por observación. Se juega al ajedrez practicándolo y sobre todo observando otras partidas. El aprendizaje y el desempeño. Como ya se ha indicado, no siempre que se aprende una conducta se ejecuta. La teoría social cognitiva considera el AO como una representación mental y elaborada de un sujeto que ha observado a un modelo que ejecuta alguna conducta o sufre las consecuencias de alguna acción, sin que sea preciso que el observador realice esa conducta. De esta forma, desde su postura sociocognitiva, considera que el reforzador sí influye en el AO, pero a través de una mediación cognitiva, ejerciendo una influencia antecedente más que consecuente. La forma de actuación sería la siguiente. Una persona ve el reforzador que recibe el modelo, lo que provoca su focalización atencional hacia esas conductas y la aparición de expectativas sobre los posibles efectos del reforzador, lo que le incita a un incremento de la retención de lo aprendido, aumentando la posibilidad de su codificación. En otras palabras, la anticipación del reforzador es uno de los factores que pueden influir en que se observen determinadas cosas y otras pasen desapercibidas. Para Bandura, el esquema de funcionamiento del refuerzo vicario es el expuesto a continuación. Considérese que el refuerzo lo recibe el modelo, pero actúa sobre el observador. Según la teoría del refuerzo, se estima como un factor que facilita el proceso de aprendizaje, pero no es una condición imprescindible. Se considera que la explicación que se da desde las teorías operantes, para las que es imprescindible que se dispense un reforzador, es un caso especial de AO. La diferencia entre ambas posiciones se encuentra en la distinción entre aprendizaje y ejecución, dado que para la ejecución es preciso la aparición del reforzador, pero para la adquisición de respuestas de imitación es importante la contigüidad estimular e igualmente de los procesos simbólicos asociados a la misma. No todo lo que se observa se ejecuta, aunque sí se puede aprender. Bandura apela a la existencia de 4 procesos interrelacionados que influyen marcadamente en el grado y contenido del aprendizaje: procesos atencionales, procesos de retención, procesos de reproducción motora y procesos de motivación.
Los dos primeros procesos están implicados en la adquisición de la conducta modelada, mientras que los dos últimos tendrán más que ver con su ejecución. Procesos atencionales. En estos procesos se considera que la atención que se presta a los acontecimientos relevantes del medio es necesaria para que sean percibidos de forma significativa, ya que hay que tener en cuenta que la estimulación cognitiva por sí sola no produce siempre la adquisición de respuesta. Se considera esencial la focalización y mantenimiento de un foco atencional para la adquisición de conductas imitativas, con el fin de que el observador discrimine entre las claves relevantes e irrelevantes de la conducta del modelo. Las principales variables que determinan esa focalización son las propiedades físicas del estímulo, las características físicas de un objeto como su tamaño, su forma y color, así como las características más cognitivas como la intensidad, la viveza y la novedad, son fundamentales para centrar la atención. Los estímulos de modelado deben presentarse de forma que no excedan la capacidad de atención del sujeto. De igual forma, el grado de discriminación de los estímulos de modelado y su presentación real o imaginaria determinan el nivel de AO. Fíjese cómo los juguetes de los niños pequeños son todos de colores llamativos. Igualmente, los anunciantes estudian cuidadosamente aquellas características del estímulo que puedan incitar a su compra. También es particularmente importante la complejidad del estímulo, porque dificulta la atención sobre la conducta observada. Las características del modelo, el grado de competencia, el prestigio social, la edad, el sexo y el estatus social o étnico, determinan la atención que se preste a un modelo. El valor afectivo de los modelos puede incrementar el AO, a provocar y mantener una conducta atencional más fuerte. De este hecho dan buena cuenta las agencias publicitarias cuando contratan a personajes populares para anunciar un producto de consumo, pues se ha comprobado que las ventas se disparan. Las características del observador. La percepción del grado de dificultad de la tarea por parte del observador aumentará su atención. Variables como el nivel de dependencia, la autoestima, las aptitudes o el estatus sociocultural pueden determinar por sí mismas a lo que es capaz de atender. Procesos de retención. Consisten en codificar y transformar la información observada para poder almacenarla en la memoria y repasarla cognitivamente. Es decir, si se desea reproducir una conducta sin la presencia del estímulo modelador externo, el sujeto, además de haberle prestado atención, deberá retener de forma simbólica esos estímulos originales. Para ello, Bandura alude a dos sistemas de representación, en imágenes y palabras. El sistema de mediación imaginativa, que transforma los estímulos de modelado en imágenes. Este sistema de almacenamiento es importante en tareas que no se describen fácilmente con palabras. Por ejemplo, una escena de una película que hay que repetir. El código de mediación verbal, que convierte las secuencias de conductas presentadas por el modelo en códigos verbales. Este tipo de almacenamiento se emplea principalmente en tareas cognitivas, como cuando repetimos unas instrucciones que nos acaban de dar. Así, cuando las experiencias se han codificado en imágenes o palabras para su representación en la memoria, funcionan como mediadoras para la recuperación, actualización y reproducción de las pautas de conductas imitadas. Los códigos imaginativos y verbales tienen la función de representar de forma simbólica en la memoria las respuestas imitativas, actuando de guías para la reproducción posterior de la conducta observada y dando cuenta también de la retención a largo plazo de los estímulos de modelado aún cuando el modelo no esté presente. Durante la exposición a los estímulos, el observador, de forma activa, se dedica a codificar, clasificar y reorganizar los elementos en esquemas más familiares y, por tanto, más fácilmente recordados. Una de las variables determinantes del proceso de retención lo constituyen todas aquellas operaciones de repetición que estabilizan y fortalecen las respuestas adquiridas. Repetir inmediatamente un ejercicio que se ha realizado el profesor de gimnasia en nuestra presencia. Otra variable influyente es el repaso encubierto, dado que incrementa la retención de respuestas ya adquiridas, sobre todo en tareas que cuentan con funciones simbólicas, repetir mentalmente como el profesor ha ejecutado el ejercicio. Los procesos de retención son los menos estudiados hasta el momento. Procesos de reproducción motora. Consisten en poner en juego lo atendido y almacenado cognitivamente, por lo que resulta imprescindibles para la puesta en práctica de la respuesta adquirida, e implican la utilización de las representaciones simbólicas de los patrones modelados para dirigir la ejecución real de las respuestas. La tasa y el nivel de AO se encuentran en parte determinadas a ese nivel motor, por la disposición de respuestas componentes necesarias. Por eso, en muchos casos, los patrones de la conducta observada se retienen en forma de representación, pero no se pueden reproducir conductualmente por limitaciones físicas.
Es evidente que aunque se observa una conducta con atención y se retengan los pasos para su ejecución, son precisas una serie de capacidades físicas para poderlos reproducir. Por más que veamos a Nadal jugando al tenis, es difícil que le quitemos el puesto. Pero también es necesario, e igualmente importante, que el observador se sienta capaz de poder hacerlo y no se ponga sus propias limitaciones. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una materia de estudio que nuestros compañeros dicen que ya es muy difícil, podemos plantearla como un reto personal y ponernos más intensamente con ella. Por el contrario, cogerla con miedo podemos también cogerla con miedo y tener peores resultados, claro. En definitiva, hay conductas que se adquieren por su observación, pero cuando nos fijamos en actividades complejas, hace falta la combinación del aprendizaje observacional, la práctica inducida y la retroalimentación correctiva. Vemos cómo se juega el fútbol, jugamos con un entrenador que nos indica cómo hacerlo y a su vez nos corrige las actuaciones. Procesos motivacionales. La motivación establece lo que se atiende, se retiene, se aprende y se ejecuta. Por ello, los procesos motivacionales son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en ejecución. Una persona puede adquirir y retener una conducta observada e incluso puede poseer las habilidades necesarias para su repetición, pero no lo hará si no se propician las condiciones motivacionales favorables, es decir, si considera que va a obtener una consecuencia agradable por ejecutar la conducta observada, y en este caso pasaría rápidamente del aprendizaje a la ejecución. Por el contrario, si piensa que el beneficio va a ser desagradable, aunque aprenda la conducta no se sentirá motivado para ejecutarla. Pero es más, las variables motivacionales no solo controlan las ejecuciones, sino también el aprendizaje al ejercer un control selectivo sobre los estímulos a los que más probablemente se atenderá, e igualmente facilitan la retención selectiva. Considerando las características motivacionales del incentivo, se puede comprender que desempeña un importante papel tanto en la adquisición como en la actuación de la conducta de imitación. Durante la adquisición, sus efectos se canalizan a través de la anticipación de las posibles consecuencias de una acción determinada. Para la actualización o repetición de las conductas imitativas, el incentivo será condición necesaria y suficiente, ya que las consecuencias anticipadas se establecen a través del reforzador experimentado, bien directamente o bien a partir de las conductas de los demás. Visto así, el incentivo puede actuar por medio de varias funciones para producir cambios psicológicos en los observadores. Pasemos a detallar esas funciones principales del incentivo. Función informativa. Durante el aprendizaje de una conducta observada, el sujeto va notando los efectos que las respuestas producen, observando los resultados de las acciones y así desarrollando hipótesis sobre cuáles son las respuestas más apropiadas. De esta forma, el sujeto anticipa el futuro sin haberlo experimentado con anterioridad. Función motivacional. Al representarse simbólicamente las consecuencias previsibles, éstas se convierten en motivaciones reales de la conducta, y de esa manera, mayor parte de las acciones se encuentran bajo el control del carácter anticipatorio. Es lo que se conoce como autoincentivo, puesto que se relaciona con las expectativas que desarrolla el sujeto sobre las posibilidades del reforzamiento asociadas a la realización de la conducta previamente observada. El autoincentivo depende también de factores personales del propio sujeto, es decir, de cómo vive el sujeto ese incentivo. Como por ejemplo, la mayoría de los políticos gustan de ser conocidos e imitan conductas de otros que lo son. Sin embargo, otras personas prefieren hacer su trabajo de una forma más discreta. Función de acrecentamiento del estímulo. La observación de las consecuencias de la conducta del modelo aporta una discriminación de las conductas apropiadas o inadecuadas en ambientes diferentes. Si observamos que una persona llega antes por un camino, porque es menos conocido y hay menos atascos, elegiremos ese recorrido antes que el habitual. Ahora bien, una misma conducta puede tener consecuencias diferentes en función de las situaciones donde se manifieste, de las personas a las que se dirija y el momento en que se realice. Cuando se observa cómo se recompensa a alguien por cierta conducta en un contexto determinado, pero se le ignora o castiga por ese mismo tipo de conducta en una situación diferente, se obtiene información discriminativa acerca de los aspectos del medio que van a determinar consecuencias de recompensa o castigo. De esta manera se adquieren informaciones que sirven de guía para posteriores acciones. Un aplauso al final de la ópera es imitable, pero ese mismo aplauso en mitad de la interpretación pues no sería recomendable. A modo de resumen, se puede decir que la capacidad que posee el ser humano de aprender observando las consecuencias de la conducta de los demás nos facilita desarrollar patrones de comportamiento sin necesidad de realizarlos directamente, lo que economiza enormemente la adquisición de conductas. A través del aprendizaje observacional aprendemos a motivarnos para realizar conductas y aprendemos también las respuestas emocionales y afectivas ante determinadas situaciones.
Esa conducta vicaria se almacena de forma simbólica, lo que permite pronosticar las consecuencias de dicha conducta, y nos puede llevar a modificarlas, si se requiere para obtener los resultados deseados. En el siguiente capítulo se va a estudiar todo lo referente a los aspectos cognitivos subyacentes a la motivación, para con ello conseguir una visión más completa de los efectos de la motivación sobre el ser humano. Y fin. Vamos a ver. Luego tendríamos en el siguiente tema el capítulo 8, motivación y cognición. Pero bueno, esto ya para el próximo día, que aún ni he cenado. Así que hasta la próxima.